¿Cómo están todos ustedes? Como habrán podido ver en las pantallas de MOL TV, hemos estado siguiendo muy de cerca lo que sucede en Medio Oriente después del ataque del grupo islamista Hamas a Israel. Y esto ha tenido no solo repercusiones políticas, sino que también económicas. Por ejemplo, ¿qué está pasando con el precio de los combustibles? Es lo que vamos a estar conversando en la siguiente entrevista con el experto en estos temas, el economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz. Juan, bienvenido a MOL TV, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Y bueno, partamos con esta misma pregunta que yo un poco adelantaba en la introducción. Más general, después vamos a ir a lo particular, pero a grandes rasgos, y ya habiendo pasado 10 días desde el primer ataque, Juan, ¿cuál es la principal consecuencia que podemos ver que ha tenido este evento, este conflicto en el precio del petróleo, de los combustibles en general? Bueno, en relación con el precio del petróleo, posteriormente al ataque de Hamas, ya hace varios días atrás, generó un repunte en el precio del petróleo Brent en torno a unos $4 el barril. El precio estaba en torno a $84 el barril y posteriormente al ataque, el incremento llevó a que este precio se ubicara en torno a $88 el barril. Posteriormente se mantuvo durante varios días cercano a esos niveles y posteriormente también se empezó a reducir levemente hasta llegar a $86 el barril para recientemente empezar un repunte leve llegando a niveles cercanos a $90 el barril. Por lo tanto, en la práctica, si bien ha habido un impacto en el mercado petrolero, ha sido un impacto relativamente bastante acotado. Es decir, aquí no estamos viviendo un escenario, digamos, de estrés en el mercado del petróleo como si ocurrió cuando, por ejemplo, fue la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del año 2022. Por lo tanto, impacto ha habido, pero relativamente se mantiene acotado. Ahí quizás para dimensionar esta diferencia con lo que sucedió con Rusia y Ucrania, ¿de cuánto estábamos hablando en esa época que impactó el precio del petróleo cuando, bueno, vimos lo que pasó ahí en esa parte del mundo el año pasado? Claro, digamos, cuando previo, digamos, al ataque digamos, de Rusia a Ucrania, veíamos que el precio del petróleo tenía una leve tendencia al alza porque las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania se estaban, digamos, incrementando. Eso llevó a que el precio paulatinamente pasara, digamos, de los 90, 95, $100 el barril. Pero cuando ya se generó un impacto, digamos, de la invasión como tal, el precio llegó hacia mediados del mes de abril a niveles en torno a $130 el barril el precio del petróleo Brent. Por lo tanto, fue un impacto bastante significativo en cuanto al precio en el mercado internacional. En cambio, en el escenario que tenemos hoy del ataque terrorista de Hamas a Israel, vemos un impacto mucho más contenido. ¿Ese impacto contenido se debe exclusivamente a que ninguno de los dos bandos es productor de petróleo? Así es, o sea, primero por una parte hay que considerar lo siguiente: Israel no es un actor relevante en el mercado internacional en relación con el petróleo, no es un país productor. Y por otra parte, en cierto modo, el ajuste al alza que hemos tenido en el precio se debe principalmente a la mayor percepción de riesgo geopolítico en la región. ¿Por qué? Porque Hamas es un grupo que está apoyado tácitamente por Irán, e Irán es, digamos, un productor relevante en el mercado internacional, produce cerca de 3 millones de barriles diarios, cerca de un 3% del petróleo global. Por lo tanto, también Irán, digamos, puede haber algún tipo de riesgo de que, en cierto modo, el conflicto tenga una mayor alcance del cual tiene actualmente. Por lo tanto, en cierto modo, el mercado lo que ha hecho es evaluar cuál ha sido, digamos, la posición de Irán, si es que efectivamente esto puede trascender hoy el conflicto en relación con la Franja de Gaza. Y parece que no es así. Ahora, obviamente, como todo conflicto armado, siempre se sabe cómo empieza, pero siempre existe un riesgo inherente que esto se pueda, digamos, desbordar. Y más en un escenario actual donde vemos que seguramente Israel va a hacer un proceso de invasión, digamos, a la Franja de Gaza, y esto puede llevar, digamos, a una mayor complejidad humanitaria y quizás una respuesta un poco más contenida o más fuerte por parte de Irán, de alguna forma. Por lo tanto, en cierto modo, el mercado está expectante, pero en cierto modo ya el mismo mercado internalizó que el conflicto armado se va a mantener encapsulado, en cierto modo, en la Franja de Gaza. Y recordemos que en el pasado Israel ha sufrido otro tipo de ataques terroristas, por ejemplo, por grupos de Hezbollah en el año 2008 por parte, digamos, del sur del Líbano, también todo lo que fue la intifada, digamos, en la décadas pasadas, que en cierto modo han impactado, digamos, levemente el precio del petróleo, pero no ha sido un cambio, digamos, estructural como si hemos visto cuando, por ejemplo, se dio la guerra del Golfo, entre otras situaciones. Ya, o sea, de una u otra forma podríamos resumir toda esta situación como que el conflicto, mientras se mantenga contenido en esta zona, no vamos a ver, o sea, en el fondo, mientras no se desborde, no vamos a ver un impacto fuerte en el precio del petróleo, Juan. Así es, exactamente. Hoy por hoy no están las condiciones para que el precio del petróleo tenga, digamos, una fuerte tendencia al alza. Y por lo tanto, mientras el conflicto se mantenga en la escalada que hemos visto en estos días, el precio debería mantenerse en torno a $90 el barril o un poco menos. Ahora, de todas formas, si uno ve un mapa de la zona,
puede descubrir que no solo Irán está muy cerca y bueno, tiene también una cercanía política con la situación, sino que también estamos hablando de Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. Todos los 5 están dentro de los 10 principales productores de petróleo del mundo. Entonces, si esto llegara a escalar, ¿cuáles serían las consecuencias para la zona y para el mundo entero, Juan? Bueno, aquí digamos desde el punto de vista militar y político hay que considerar varios elementos. Por una parte, si bien hay un apoyo de, digamos, de la Liga Árabe a la causa palestina, que eso ha sido histórico, y donde en el pasado ha habido diferentes tipos de guerras entre Israel con diferentes países árabes, hoy el escenario de Israel con muchos países árabes es un escenario relativamente diferente, es decir, con Egipto tiene un acuerdo de paz, ha habido un acercamiento importante entre Israel y Arabia Saudita, y en cierto modo, digamos, la situación de una gran tensión entre el mundo árabe e Israel ya ha bajado ostensiblemente. Y hay que observar otro elemento importante, que en el mundo, digamos, en el Medio Oriente, en la religión musulmana, hay una tensión entre el componente sunita y chiita. Los chiitas son, digamos, liderados por Irán y los sunitas son liderados por Arabia Saudita. Por lo tanto, también acá hay una, entre comillas, conflicto inherente, de, digamos, de poder musulmán entre Irán y Arabia Saudita. Por lo tanto, lo que te quiero comentar es que aquí el conflicto es un poco más complejo. Ahora, en ese sentido, es difícil que los países árabes, excepto que haya un gran proceso, digamos, de ataque o, digamos, muy fuerte por parte de Israel, llegaran a reaccionar más allá del caso de Irán. Ahora, en el caso que este llegase a ocurrir, obviamente hay riesgos principalmente por el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque el estrecho de Hormuz que está en el Golfo Pérsico, es donde se transporta cerca del 30% del petróleo que se transporta vía marítima. ¿Por qué? Claro, Porque y que como tú tiene que ver justamente con todos esos países que yo mencionaba, todos dan con así es. el Golfo Pérsico. Así es, ¿qué pasa? Que, digamos, el petróleo, buena parte del petróleo, cerca de un 30%, sale a través del canal del Golfo Pérsico por, digamos, el estrecho de Hormuz. Ese estrecho, digamos, en parte es controlado por Irán, porque al norte del estrecho colinda con Irán, y a la parte más al sur colinda con Emiratos Árabes Unidos, con Qatar. Y en cierto modo es un estrecho bastante angosto, son cerca de 80 kilómetros el canal, y en cierto modo, en caso de, digamos, de un conflicto mucho más amplio, lo que haría Irán en ese caso sería cortar el canal. Y al Ah, cortar tiene el la canal, llave, obviamente, podríamos decir. exactamente, exactamente. O sea, Irán tiene la posibilidad. Ahora, hay que considerar también otro elemento, que Estados Unidos tiene parte de su flota, digamos, en esta zona. Por lo tanto, estamos hablando de que si eso llegara a ocurrir, posiblemente el alcance de un conflicto armado sería mucho más amplio. Y en cierto modo, por eso Estados Unidos está buscando la forma de negociar con Israel. Hoy, digamos, ya se anuncia que el presidente Biden va a ir a Israel. El secretario de Exteriores también está negociando con Israel. ¿Para qué? Para tratar de que encapsular el conflicto y que no desborde, digamos, la situación en la Franja de Gaza, y que también, digamos, la represalia de Israel, entre comillas, no sea un elemento, digamos, de tierra arrasada, entre comillas, como se dice militarmente en este caso, de tal forma que se reduzca la posibilidad de que Irán haga algún tipo de movimiento para afectar, por ejemplo, el tráfico de petróleo en el estrecho de Hormuz. Bueno, tú decías que antes del 7 de octubre la tendencia que estaba teniendo el precio del petróleo era más bien bajista, o sea, estábamos viendo que retrocedía. Obviamente con el ataque hubo una especie de rebote, pero en la actualidad no vemos que se esté disparando mucho. Entonces, ¿cuáles son los factores que están presionando el precio a la baja hoy día? Es fundamentalmente, digamos, hace más o menos unos 15 días atrás o 20 días atrás hablábamos de que el precio del petróleo Brent estaba en torno a 92, $93 el barril. Y posteriormente, 4 días después, el precio cayó a niveles de $84 el barril. ¿Por qué? Porque el mercado, en cierto modo, corrigió fuertemente el precio por una expectativa de crecimiento de la demanda mucho más débil. Es decir, estamos en un escenario donde el crecimiento económico de las grandes, digamos, economías es más débil de lo esperado. Vemos el caso de China. China, que hoy tiene una serie de problemas no menores en cuanto a su dinámica de consumo, en cuanto al sector inmobiliario. Eso ha afectado, obviamente, la demanda de crudo por parte de China. También vemos Estados Unidos, que si bien, digamos, sorprende un poco de vez en cuando el mercado, pero sigue teniendo digamos, un gran, digamos, inventario de gasolinas principalmente, y que los datos macros de la zona euro son relativamente, digamos, no muy auspiciosos. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que el mercado corrigió a la baja, y, digamos, la expectativa de demanda y entre una menor demanda hizo que el precio tuviese o tendiese a bajar. Y en cierto modo, esos factores de demanda siguen en el mercado. Y parte del hecho que el precio no se dispare, a pesar de que Arabia Saudita mantiene una restricción de oferta, junto a los países de la OPEP, y Rusia también tiene restricciones de oferta. Eso fue lo que explicó en parte el incremento que vimos hace un mes atrás del precio del petróleo. Aún así, el precio no se dispara. ¿Por qué? Porque por una parte tienes factores de oferta que si bien te presionan al alza, pero tienes factores de demanda que te presionan a la baja el precio, en este caso el precio del petróleo.
Por lo tanto, en cierto modo, eso explica por qué hoy tenemos un precio del petróleo relativamente contenido y no se ha desbordado. ¿Por qué? Porque hay una demanda que es más débil y esto obviamente te pone un piso en cuanto a la capacidad de un incremento del precio que lleva a que en la práctica hoy por hoy tengamos un precio del petróleo en torno a $90 el barril en el caso del petróleo En Brent. ese escenario base que describes, ¿cuánto afecta el que Estados Unidos haya dicho que está evaluando el tema de las restricciones con Venezuela, justamente para ver el tema del petróleo? Claro, porque en ese caso, ¿qué pasa? Cuando Estados Unidos, o bueno, Estados Unidos hizo dos movimientos. Por una parte, generó sanciones a empresas, digamos, de transporte de petróleo que estaban comercializando el precio, digamos, petróleo ruso sobre la cota superior de precios que ha fijado el mercado de los países occidentales para, digamos, castigar a Rusia. Eso, en cierto modo, llevó a que el precio, digamos, se acomodara un poco al alza en días pasados. Pero por otra parte, también Estados Unidos anunció que iba a negociar con Venezuela en cierto modo, relajar las sanciones que tiene este país en la medida que pudieran hacer o se garantizasen, digamos, elecciones libres. Y esto obviamente es un proceso de negociación con Venezuela, porque recordemos que para Venezuela su principal comprador de petróleo sigue siendo Estados Unidos. Por lo tanto, en cierto modo, esto genera digamos, una flexibilidad en cuanto a la oferta para que en últimas haya una mayor disponibilidad de petróleo en el mercado a través de que Estados Unidos permite, en cierto modo, un mayor flujo de petróleo por parte de Venezuela a través de menores sanciones. Entonces aquí tenemos diferentes movimientos que se van dando por parte de los países que terminan afectando. Ahora, igual el impacto que pueda llegar a tener esta relajación de sanciones a Venezuela realmente es mínimo en el mercado. Digamos, hoy Venezuela no es un gran actor desde el punto de vista de producción en el mercado, sin lugar a dudas, pero obviamente influye en parte porque, bueno, igual tienen las mayores reservas mundiales de petróleo, pero digamos tampoco es un elemento que te va a cambiar estructuralmente el mercado si es que, digamos, Estados Unidos relajó más las sanciones a este país. Ya, no, no es que mueva la aguja con mucha fuerza esta situación. No, la mueve pero poco. Juan, bueno, quiero llevar esto al caso de nuestro país, porque obviamente esto tiene un impacto también en el precio de los combustibles y sin ánimo de ser superficial en el análisis, porque se entiende que aquí lo más grave es la crisis humanitaria que vive Medio Oriente en estos momentos, pero hablando de ese impacto en los combustibles en Chile, ¿qué debiera pasar en las próximas semanas? Bueno, en cierto modo ya el mercado internalizado, que efectivamente para el 26 de octubre el precio mayorista de los combustibles de consumo vehicular, tanto las gasolinas como el diésel, debería seguir aumentando. Es decir, estamos esperando un incremento en torno a 30, 31 pesos en el caso de las gasolinas y en torno al diésel un incremento en torno a unos 16 pesos por litro. Por lo Esto tanto, sería la próxima semana, ¿no? exactamente, sería la próxima semana, tal cual. Sí, debería ser la próxima semana. Cuando se haga, digamos, nuevamente el ajuste en cuanto al precio mayorista, efectivamente. Claro, 26, jueves 26, si no me equivoco, sí. Sí, así es, tal cual. Bueno, y Entonces, en cierto modo, venimos de varias semanas al alza. Entonces, ¿esta subida que vamos a ver la próxima semana es por lo de Medio Oriente o tiene que ver con la tendencia que hemos visto del último tiempo? hay que reconocer, hay aquí varios elementos a considerar. En Chile existe el mecanismo del MEPCO que permite el suavizamiento del precio mayorista de los combustibles de consumo vehicular. Entonces, ¿qué pasa? Que el MEPCO lo que permite a través de impuestos y subsidios es suavizar la variación cada 3 semanas del precio mayorista. ¿Qué ocurre? Que cuando el precio, digamos, sin incorporar este elemento del MEPCO, hoy por hoy es mucho más alto que el precio que, digamos, que reporta en su informe de precios los días miércoles. ¿Qué quiere decir esto? Que en cierto modo, si hoy no tuviéramos, por ejemplo, el MEPCO como sistema, hoy estaríamos diciendo que el precio al consumidor final debería ser en torno a más de 70 pesos por litro en el caso de las gasolinas y más de 170 pesos en el caso del diésel. Es decir, en cierto modo, el MEPCO lo que ha permitido es suavizar el incremento del precio mayorista, pero todavía falta un componente importante para traspasar el precio al consumidor final. Por lo tanto, lo que estoy diciendo para el día 26 de octubre es que el MEPCO todavía tiene un espacio que tiene que permitir un incremento del precio para reconocer ese proceso de suavización. Por lo tanto, en la práctica, antes del conflicto en el Oriente Medio, ya se internalizaba que efectivamente el precio mayorista iba a aumentar. Cierto modo, en la práctica, lo que ha pasado hoy en el mercado con el caso de Hamas-Israel no ha cambiado mucho el escenario base en cuanto a la dinámica de precios en el mercado local. Quizás el impacto, más que el mismo precio del petróleo, ha sido el impacto en el tipo de cambio. Hoy por hoy tenemos un tipo de cambio que está en torno a 940 pesos por dólar y que se ha depreciado de forma importante y parte de esa depreciación, en parte, se debe al mayor riesgo geopolítico a nivel global que lleva a que se demanden más dólares y por lo tanto el dólar digamos, se fortalezca en el mercado internacional. Por lo Claro, y tanto, aquí tenemos funciona como refugio el dólar. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos dos mecanismos que en cierto modo le ponen un mayor piso a un precio del petróleo que venía tendiendo a la baja, que llegó a $84 el barril, hoy está en 90.
Por lo tanto, en cierto modo, el impacto que uno puede ver del conflicto de Medio Oriente es que, en cierto modo, revirtió un poco la tendencia decreciente del precio, y hoy tenemos un precio del petróleo relativamente un poco más alto, pero que en el escenario base, para efectos de los precios de combustibles de consumo vehicular, no cambia el hecho de que el precio igual para la próxima semana debería aumentar. Ahora, ¿qué podemos esperar de aquí más en el mediano plazo? A ver, Es que el precio del un diésel, segundo ahí, Juan, un segundo ahí, Juan. dime, Eso significa que la próxima semana, aunque no hubiésemos tenido el ataque de Hamas a Israel, de todas maneras iba a subir el precio en estas magnitudes. muy posiblemente sí. Ya. No, digamos, más que el mismo valor en términos de una alza de 30 a 31 pesos, porque obviamente es muy complejo predecir el valor puntual, pero sí el precio debería haber aumentado, Ya. independientemente del conflicto de Hamas e Israel. Ahora, lo que ha pasado es que Spos, dado el conflicto, lo que está dando es un mayor piso para que posiblemente el precio ya en el mes de noviembre mantenga esta tendencia al alza, pero seguramente en el caso de las gasolinas, posiblemente el incremento va a ser más contenido. Es decir, estamos embarcándonos en cierto modo en un proceso donde el MEPCO cumple su tarea, entre comillas, de suavizamiento, y para mediados del mes de noviembre es posible que en el caso de las gasolinas ya veamos incrementos relativamente mucho más acotados. Es decir, que digamos una cierta normalización en cuanto a la dinámica de precio en el caso de las gasolinas. En cambio, en el caso del diésel, sí deberíamos esperar que el precio del diésel siguiese aumentando de aquí, por lo menos durante el mes de noviembre y principios del mes de diciembre. Y todas estas proyecciones son considerando que no va a existir una escalada del conflicto, como mencionábamos antes. Así es, claramente aquí el escenario base es que efectivamente estamos diciendo que el precio del petróleo Brent se debería mantener en torno a $90 el barril, y en ese escenario base es lo que estamos proyectando el día de hoy. Ya, o sea, si es que esto llegara a escalar aún más, viéramos que ingresan otros países y esto se convierte en un conflicto regional, estaríamos hablando de otro escenario. Claramente, sin lugar a dudas, si es que, por ejemplo, llegase el día de mañana, aumentar, digamos, hubiese una invasión de parte de Israel a la franja de Gaza, hubiera todo un conflicto mucho más complejo, Irán seguramente actuaría, no actuaría atacando a Israel, obviamente, porque no tiene ningún, digamos, es un escenario muy poco probable, pero sí puede, vamos a afectar el canal, digamos, el estrecho de Hormuz. Si eso fuese así, sin lugar a dudas, el precio del petróleo podría estar llegando a 130, $140 el barril inmediatamente, porque obviamente estamos diciendo que se va a restringir buena parte del comercio internacional de crudo por vía marítima, por lo tanto sería un impacto muy potente en el mercado internacional. Por lo tanto, el escenario que tenemos hoy es que el conflicto armado se mantiene contenido, encapsulado en lo que tenemos el día de hoy, pero no trasciende, digamos, a afectar en mayor medida a otros países que están en el Medio Oriente y que son importantes actores en cuanto al mercado de petróleo en el mercado internacional. Si las cosas se mantienen tal como están ahora, la pregunta del millón, Juan, ¿cuándo debiéramos empezar a ver algunas bajas en los precios de las bencinas y del petróleo en Chile? Es muy difícil de predecir, toda vez que estamos hablando de que las variables fundamentales que lo determinan es el tipo de cambio que tiene una altísima volatilidad. Realmente predecir el tipo de cambio es complejo porque depende de muchos elementos y también del mismo precio del petróleo Brent. Ahora, bajo un escenario optimista, lo que uno podría esperar es más un canal a través de una reducción del tipo de cambio. Es decir, quizás no en el corto plazo, es decir, porque hoy tenemos un proceso de un tipo de cambio que se ha venido depreciando de forma importante, pero si uno observa las expectativas de mercado que si bien se ha ajustado un poco al alza en términos del nivel de tipo de cambio, esperaremos que, por ejemplo, es que en diciembre el tipo de cambio sea relativamente más apreciado de lo que tenemos el día de hoy. Entonces, posiblemente en el mes de diciembre, si es que tenemos un precio del petróleo contenido en torno entre 85 y $90 el barril, y esperamos que el tipo de cambio nominal se mantuviese por niveles por debajo de lo que tenemos hoy de $940 pesos por dólar, y podríamos estar pensando en un tipo de cambio más cercano a 900, posiblemente esto llevaría a una contención. Ahora, aquí hay que considerar un elemento clave en cuanto al tipo de cambio, que si bien hay factores externos que han explicado su depreciación, principalmente la dinámica en cuanto al precio del cobre, el crecimiento económico en China, el fortalecimiento del dólar multilateral, hay un elemento que permanece que es la prima de riesgo geopolítico a nivel interno, es decir, y estamos hablando aquí del proceso de reformas, digamos, del Ejecutivo y principalmente el proceso constitucional. Entonces, ¿qué pasa? En diciembre ya vamos a tener, digamos, una votación por un nuevo proceso constitucional. Si es que el proceso constitucional en un escenario base llegase a aprobarse, muy seguramente esto haría que el tipo de cambios debería tenderse a apreciar. ¿Por qué? Porque, de cierto modo, se cerraría definitivamente un proceso asociado a un cambio constitucional. En cambio, si no es así, posiblemente el tipo de cambio va a seguir relativamente alto. ¿Por qué? Porque obviamente digamos, el riesgo asociado a la incertidumbre inherente a tener un proceso que en la práctica estaría totalmente abierto, tácitamente, obviamente llevaría a que posiblemente el tipo de cambio no bajase de lo que podría ser
si es que se llegase a aprobar y cerrar el proceso, digamos, constitucional en Chile para el mes de diciembre. Muchísimos factores internos, externos que están moviendo la aguja de estos mercados. Juan, muchísimas gracias por habernos Sí, acompañado para entender mejor las repercusiones de lo que sucede a 13.000 kilómetros en nuestro país. así es. Ok, muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día y por supuesto a todos ustedes los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.